Buenas, soy Super Iñaki y vamos a grabar en este vídeo los ejercicios de exámenes de oposiciones MIR de 2005 a 2023 relacionadas con mías de frecuencia, pues incidencia, odds, prevalencia, densidad de incidencia, así como de asociación, pues riesgos relativos, ratio, razón de prevalencias o de impacto, riesgo, reducción absoluta del riesgo, reducción relativa del riesgo, riesgo atribuible expuestos, número necesario de tratar, etc. Vamos con ello. Por ejemplo, este ejercicio es del año 2020. Nos dicen en el enunciado que la densidad de incidencia de infección es de 15 por 1000. Bien, hay que buscar el significado de la densidad de incidencia. La densidad de incidencia es una medida de frecuencia que tiene en cuenta el tiempo a la hora de calcularse. Entonces, como es 15 por 1000, se supone que habría 15 infecciones nuevas por cada 1000 pacientes que ingresaran en el tiempo establecido en la UCI. La respuesta correcta sería la respuesta número 1. En este examen, en el año 2020, recordemos, año 2019-20, se examina en invierno del año 20, la pregunta 31 del modelo estándar, modelo 0, nos indican que se ha producido durante todo el año 2019 2.000 accidentes mortales de tráfico. Y nos preguntan por este dato. Como se ha tenido en cuenta el tiempo que ha transcurrido, que es de un año, el cálculo que tenemos son nuevos accidentes mortales, evidentemente no puedes medir dos veces, por tanto estamos hablando de una incidencia. En un estudio de cohortes, el número de casos nuevos de una enfermedad por unidad de tiempo, todo ello nos está conduciendo a un cálculo de incidencia, concretamente la densidad de incidencia, también llamada a veces tasa de incidencia. Retrocedemos al año 2010. En este ejercicio continuamos con el concepto de densidad de incidencia, que en este caso es 2 por 10 a la menos 3 personas año, y nos van a preguntar la interpretación. Bien, pues lo que estaría ocurriendo es que si cogemos a 1000 personas durante un año expuestas, habría 2 casos de hemorragia por término medio, que es básicamente lo que dice primero los apartados. Evidentemente, para hacer este cálculo, lo que hemos hecho ha sido, en el denominador, sumar todos los tiempos de observación, como dice el texto, en este caso trasladado a términos de años, la fórmula básica de la densidad de incidencia. En el siguiente ejercicio nos preguntan por la prevalencia. La prevalencia se supone que es la proporción de una enfermedad en un momento determinado. En nuestro ejercicio, el cálculo que más se le parece, aunque en mi opinión no está del todo bien expresado, es este número de casos, tanto antiguos como recientes, o sea, incidentes y prevalentes, de una determinada enfermedad que existe en una población. Y sería mejor redactado si en vez de poner número de casos hubiera puesto proporción de casos, pero es que el resto de opciones son peores todavía. Bien, vamos a pasar a medidas igual de asociación o de impacto. Por ejemplo, tenemos aquí un ejercicio del año 2015. Para hacer este ejercicio sería conveniente igual tener una pequeñita tabla en la que recogiéramos los datos más básicos. En este ejercicio estamos ante un estudio de cohortes, en que cogemos a 1000 personas expuestas y 2000 personas no expuestas. Y al de 5 años encontramos que entre las primeras hay 30 que han presentado ictus y 20 entre las no fumadoras. En forma de tabla quedaría algo así. De las 1000 fumadoras 30 ictus, de las 2000 no fumadoras 20 ictus. Podríamos calcular entonces las incidencias, 30 de 1000 o 20 de 2000. Y lo que pregunta es el riesgo relativo y el riesgo atribuible, es decir, la división de estas incidencias y la resta de estas incidencias. Es evidente que los cálculos serían 30 por cada 1000 y 10 por cada 1000. Por consiguiente, es como 3 veces más grande la probabilidad de enfermar entre la gente expuesta, con lo cual descartamos la 3, 4 y 5, y como la resta de ambos números daría 20 de cada 1000, cogeríamos la respuesta 2. Para riesgo atribuible, 20 por 10 a la menos 3.
Buscamos otro ejercicio que hay que hacer en operaciones. En este caso va a ser un cálculo de odds ratio, porque estamos en un estudio de casos y controles. Cogemos a 120 personas con enfermedad y 420 que no presentan enfermedad. Y después, tanto en un grupo como en otro, aparecen 20 casos expuestos al factor X. Vamos a hacer la tablita por si ayuda. Esta sería la tablita que estamos buscando. Simplemente falta ya por colocar los valores intermedios, que son 100 y 400 respectivamente. Y el odds ratio sería simplemente pues 20 por 400 partido de 20 por 100. Entonces es obvio que va a dar 4 el resultado final. En el siguiente ejercicio, 121, es un ejercicio del año 2017 y nos preguntan por el riesgo atribuible de infarto agudo de miocardio a la hipertensión, con lo cual simplemente sería la resta de las proporciones o de las incidencias de infarto agudo de miocardio, que son 15 por 10 a la menos 3 en el caso de la gente expuesta y 5 por 10 menos 3 en la gente no expuesta, restando son 10 por 10 a la menos 3. El siguiente enunciado se repite varios años, en este caso es el año 2011. Vamos a hacer de nuevo la tablita por ayudar un poco en el ejercicio, en el procedimiento. Esta sería más o menos la tablita. Entonces de esta tabla es evidente que podemos calcular las incidencias tanto de expuestos como no expuestos, siendo la de los expuestos la mitad que la de los no expuestos, con lo cual hablaremos de un riesgo relativo de 0,5, así como una diferencia, es decir, una reducción absoluta del riesgo de 25 casos por cada 500. Vamos a ver qué preguntaban. La reducción absoluta del riesgo que se produce con el nuevo antiagregante sería, pues, del 5%. Veamos los números por si acaso. La diferencia era 25 entre 500, que es como 5 entre 100. 5%. Con los mismos datos, ahora nos preguntaban, aunque sea otro año, 2013 en vez de 2011, era el riesgo relativo, que sería 0,5. Viendo los datos es evidente que entre la gente expuesta hay la mitad de enfermos entre la gente no expuesta. Y en este caso de aquí lo que le pregunta es el número necesario a tratar. Los datos se supone que siguen siendo los mismos, vuelve a ser 2013. Sabemos que el resultado del RAR era 0,05, por lo tanto el inverso de 0,05, que serían 20. De NNT hay muchos ejercicios a lo largo de los exámenes, vamos a ver unos cuantos todos los que he encontrado. Por ejemplo, en el año 2016 nos van a preguntar el NNT, sabiendo que la reducción es de un 20%, es de 0,20. Si es de 0,20, el NNT es su inverso, luego serían 5. Otra vez nos preguntan el NNT, que es el inverso del RAR. En nuestro caso tendríamos que restar las incidencias, que es 5,2 por 10 a la menos 2 y 2,2 por 10 a la menos 2, luego son 3 por 10 a la menos 2. El inverso de 0,03 sería 33,3. Si seguimos, en este ejercicio desde el año 2019, nos dan las incidencias para el fármaco A de 8 por cada 10 a la menos 3, el fármaco B de la mitad, 4 por 10 a la menos 3, con lo cual el riesgo relativo sería o bien de 0,5 o bien de 2, dependiendo en qué orden lo hiciéramos. En este caso la segunda respuesta es falsa porque sería 0,5, no 0,25. La reducción absoluta del riesgo no es un porcentaje, sería la reducción relativa del riesgo. Por cada 250 pacientes que tratemos con fármaco B en lugar de con el fármaco A, evitaríamos una muerte por enfermedad cardiovascular, es decir, que el NNT valdría 250. Para comprobarlo, lo que haríamos, como te están preguntando el B en lugar del fármaco A, sacaríamos el RAR, que sería 4 por 10 a la menos 3, y si hacemos el inverso de 0,0025, eso es, de 0,004, nos daría 250. 1 partido de 0,004. Luego la respuesta correcta sería la que está aquí indicada. La reducción relativa del riesgo no es un 25%, sino será un 50%. Aquí el problema es que me he llamado absoluta en vez de relativa. En el siguiente ejercicio, en este ejercicio del año 2022, vamos a ir trabajando con el NNT. Tenemos que la mortalidad de un tratamiento convencional era del 10% en mujeres, 8% en hombres, y esa mortalidad se reduce a la mitad en ambos casos, al 5 en mujeres y a 4 en hombres, cuando trabajamos con el nuevo tratamiento. Bien,
Nos van a preguntar por la eficacia. Recordemos que la eficacia en los exámenes SMIR la suelen medir con el NNT, Es decir, cuanto más pequeño sea el NNT, más eficaz el tratamiento, en tanto en cuanto que a igual número de personas pues conseguiría curar a más. En nuestro caso, hemos pasado de un 10 a un 5, con lo cual la reducción absoluta del riesgo sería asociada a un 5%, y el inverso de 0,05 es 20, es decir, si por cada 20 mujeres que administramos el tratamiento conseguiremos evitar el fallecimiento de una. En el caso de los hombres, 8% ha bajado a 4, que es la mitad, por lo tanto 0,04 es la reducción absoluta del riesgo, es decir, que el inverso de este cálculo sería 25. Luego necesitamos 25 hombres para evitar un caso, necesitaríamos 20 mujeres para evitar un caso. Como que el NT es más pequeñito en las mujeres que en los hombres, y eso en la lógica de los exámenes suele ser que implica mayor eficacia. Vamos a ver si lo marcamos mejor. Por tanto, la respuesta que mejor se ajusta sería la número 1. Vamos a por un examen de 2006. Seguimos con el cálculo del NNT. Hemos pasado de un 10% a un 5%, por lo tanto hay un 0,05, su inverso es 20. Ya se van repitiendo muchas veces los ejercicios. Otra vez me voy a preguntar por el NNT, cuántos pacientes debería tratar durante 3 años con un medicamento para evitar un episodio. Pues si ha pasado de 15,5 a 13%, es un 2,5%, 0,025 en definitiva. Luego el inverso de ese número serían 40. En el ejercicio de 2015, nos van a preguntar por el cálculo similar al NNT, pero cuando hablamos de factores de riesgo, es decir, el NNH, el número necesario a dañar, que se le llamaría, o NND. El cálculo es el mismo que el NNT, recordamos, es la reducción sobre el riesgo, ahora que se llama riesgo atribuido en expuestos. En este caso sería 0,02, que es la diferencia. Y el inverso de 0,02 son 50. Luego hay que buscar simplemente la frase que interprete correctamente el valor 50. Vale, pues está claro que la respuesta 4 fue necesario tratar a 50 personas con el anticoagulante para producir un caso de ese efecto secundario o lo que estuviéramos analizando. En este ejercicio del año 2014, el NNT es el inverso del RAR, luego es falso. El RRR puede diferenciar claramente los riesgos y beneficios grandes de los pequeños, pues no. El RRR es una medida de esfuerzo terapéutico que deben realizar clínicos y pacientes para evitar resultados negativos de sus enfermedades, tampoco. NND o NNH, le he llamado antes, se calcula dividiendo la unidad, o sea, 1 entre el número necesario de tratar, evidentemente no, es 1 entre RAE. La reducción absoluta del riesgo, RAR se le llama a veces, o RRA, que es lo mismo, se calcula mediante la diferencia absoluta de la tasa de episodios en el grupo de control menos la tasa de episodios en el grupo expuesto. Sería entonces la tasa de incidencia entre los no expuestos menos la tasa de incidencia entre los sí expuestos. Esa es la interpretación correcta del ejercicio, o sea, es la respuesta correcta, por tanto. Continuamos con un examen de 2007, seguimos con el NNT 10 en un caso y 50 en otro caso. ¿Cuál de los dos fármacos sería de primera elección si consideramos que no existen diferencias de seguridad? Es un ejercicio parecido al de 2022, aunque aquí igual más sencillito. El que tenga el cálculo más pequeñito requeriría menos gente. Con el fármaco A, con 10 casos evitamos uno, en el caso del fármaco B necesitaremos 50 personas para evitar un caso. Por lo tanto, el fármaco A resultaría ser más eficaz. Pregunta de 2008. Siguen insistiéndonos en la interpretación del NNT, ya veis que esto no se cansan, hay un montón de ejercicios. Número necesario de pacientes que deben recibir comparador no activo para que los resultados resulten creíbles. Número mínimo de pacientes incluidos en el ensayo clínico para que tenga poder estadístico, todos son tonterías. Número de pacientes a tratar para que el fármaco resulte efectivo a coste-eficacia, no. Número de pacientes que deben incluir en el ensayo clínico para obtener resultados con un nivel de significación, pero que no. Luego, por lógica, es el número
de pacientes a tratar con el comprador activo para evitar un desenlace adverso. Bien, ya parece que van terminando las preguntas del NNT y pasamos a una pregunta del año 2020. Con respecto al riesgo relativo, bien, es la razón entre la incidencia acumulada en los expuestos y la incidencia acumulada en los no expuestos. En principio eso es correcto, pero piden a que es mentira. Sus valores varían entre 0 y 1. Esto sí que es falso porque se movería entre 0 y prácticamente infinito, ya que es una división de dos incidencias. O sea, negativo no puede dar, pero no tiene por qué dar más un límite acotado en el 1, que si no tiene unidades es correcto, porque estamos dividiendo incidencias, y para su correcta interpretación, pues al ser significativo es conveniente tener en cuenta el intervalo de confianza. Luego parece como que la que miente es la segunda frase. En la pregunta esta del año 2017, el NNT sabemos que es el inverso de la reducción absoluta del riesgo. Y aquí terminarían los ejercicios, algo más de 20 que han caído, del tema de medidas de frecuencia, asociación e impacto.